Y para mí, pues, es un gran privilegio eh, estar aquí una vez más con ustedes, con con esta gran responsabilidad de compartirles la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues hoy vamos a estar disertando con un tema que pues hoy es nuestra noche de gloria, ¿verdad? Es para matrimonios el tema. Pero acordémonos de que los que ya teñimos de gris, ¿verdad? Pues vamos a aconsejar a aquellos jóvenes y los jovencitos que no se han casado, que vamos a ver, hay uno, dos, no hay más. Pues les sirve también, les va a servir también, porque es muy importante. El tema de esta noche es cómo mantener la armonía en el hogar. ¿Le suena un poquito este tema? ¿Cómo mantener la armonía en el hogar? Vamos a estar con nuestros textos de base, Efesios 4, 2 y 3 y Colosenses 3, 14 y 15. Pero antes de comenzar con el tema, vamos a ver qué es armonía, según el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario dice es una unión y combinación de sonidos, hablando de la música simultáneos y diferentes, pero acordes. Y en lo social, pues dice amistad y buena correspondencia entre personas. La armonía es tan importante en todo. Si vemos el cosmos, pues hay armonía en el cosmos. Si vemos la naturaleza, hay armonía en la naturaleza, en la música, como les decía, y en la vida individual y comunitaria de las personas. En el ámbito espiritual, ¿qué es armonía según la Biblia? Según la Biblia, la armonía se refiere a un estado de paz, a un estado de unidad y concordia entre las personas, especialmente dentro de la comunidad cristiana y las relaciones familiares. La armonía bíblica está profundamente arraigada ¿con qué? A la obediencia. Nuestra vida cristiana, hermanos, la obediencia pues es algo que nosotros debemos practicar, ser obedientes, porque acordémonos de que muchos no hemos sido obedientes, pero nosotros nos debemos a la obediencia y a los principios de amor, paz y justicia que Dios establece en su palabra. Hermanos, la armonía en el hogar es un regalo que Dios pues nos ha dado, pero este regalo requiere esfuerzo, requiere dedicación y requiere un compromiso mutuo. Aquí estamos hablando tanto del hombre como la mujer, porque estamos hablando de un matrimonio. A lo largo de la Biblia encontramos principios que guían a los matrimonios hacia la unidad y el amor, estableciendo relaciones que glorifican a Dios. Acordémonos, hermanos, de que nosotros debemos de glorificar a Dios con nuestras vidas. Y esto pues bendice a las familias. La armonía en en algunos hogares, esta es una palabra, como decir, como si dijéramos que es de ciencia ficción. ¿Por qué se puede decir esto? Porque no hay armonía entre los cónyuges. No hay armonía entre
padres e hijos. Pero nosotros estamos llamados a que en nuestros hogares haya esa armonía. En esta predicación o enseñanza, como a ustedes les guste, veremos cómo podemos mantener la armonía en el hogar, siguiendo ejemplos bíblicos y aplicando principios que transforman nuestras relaciones. Y es que de eso se trata, mis hermanos. La palabra de Dios tiene que transformar a cada uno, pues, de los que formamos parte en un hogar. Primeramente, veamos cuál es la base de la armonía. Porque, lógicamente, no se puede construir absolutamente nada sin una base. La base o fundación será la que sostenga la casa o el edificio. Si recordamos en Mateo 7 y Lucas 6, pues el Señor dijo aquella parábola de los dos cimientos, del hombre sabio que edificó sobre la roca y el necio que edificó sobre la arena. Y aquí es donde nosotros vamos a escoger sobre qué estamos edificando. No puede haber una base más sólida para la armonía que el amor. El amor. El amor es la base de la armonía, mis hermanos. El amor es el principio más elevado que promueve la armonía. Mire, en Colosenses 3:14, Pablo escribe, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto para todo, hermanos, para nuestras vidas, para la conducta que nosotros debemos de tener para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Sabe usted por qué en muchos matrimonios no hay armonía en la pareja? Porque no hay amor en sus corazones. Sencillamente por eso. No hay amor en sus corazones. Hay otra clase de sentimientos que toman el primer lugar en sus vidas, dejando el amor fuera de la ecuación, fuera de la vida matrimonial, donde debería imperar el amor. ¿Qué es lo que está imperando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque de eso se trata, hermanos. Hay muchos matrimonios que fracasan, pero nunca se dieron pues, la oportunidad de verse interiormente para determinar qué fue aquello que causó ese fracaso. Porque si aquellas personas se hubieran tomado el tiempo para verse interiormente y corregir aquello que pues estaba dañando todo, seguramente que se hubiera salvado ese matrimonio. Vivir en armonía es llegar a un común acuerdo cuando hay desacuerdos. Pero si no hay amor, si no hay amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, indudablemente que hablar de armonía en ese matrimonio sería, como les decía hace un momento, hablar de ciencia ficción. El amor mutuo expresado, pues se tiene que expresar en acciones, en actitudes. Es el vínculo que une a los cónyuges y fomenta la armonía, pues, en las relaciones. Se ha dicho tantas veces
por ejemplo, se ha citado tantas veces el verso de Efesios 5:25, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hemos dicho tanto este versículo, pero pienso de que muchas veces lo que se dice aquí, pues se recibe con gran alegría, como dice la parábola, ¿verdad? Del sembrador, pero luego se va. Tal vez las situaciones de la vida, tal vez las situaciones del hogar, qué sé yo, pero aquello que nosotros debemos de tomar para aplicarlo en nuestras vidas no se toma. Y caemos una vez más en el círculo vicioso que nos hace pues vivir en desarmonía. El amor sacrificial es fundamental en el matrimonio. El amor sacrificial, hermanos, es fundamental en el matrimonio. Por eso dice de que nosotros debemos de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y de esto es lo que se está hablando. El amor sacrificial es importante en el matrimonio. Cristo es nuestro modelo perfecto como esposas, como nosotros debemos de amar a nuestras esposas, cómo las debemos de cuidar, cómo las debemos de, porque tenemos que cuidarlas, hermanos. Y ahorita me estoy dirigiendo a los esposos. Nosotros debemos de cuidarlas como vasos frágiles, poniendo siempre nuestro bienestar en segundo lugar. Así es como nosotros debemos de amar a nuestras esposas. No esperando de ser amados, no. Tenemos que amarlas, porque Cristo nos amó primero. ¿Quién dice amén? Entonces, de igual forma, nosotros debemos de amar a nuestras esposas y las esposas, por ende, pues también. Es algo mutuo. Las esposas son llamadas a amar y respetar a sus esposos. Así lo dice Efesios 5:33. Dice, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de amor y de respeto. En primera de Pedro 3:1 dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así podemos ver la perfecta armonía fundada en el amor y el respeto. Fíjense bien, estamos diciendo de que la perfecta armonía está fundada en el amor y el respeto. La vez pasada yo escuchando una predicación, el predicador decía y daba una ilustración de que él había llegado a la cocina, había puesto su brazo encima de la tabla donde se parte la carne, había agarrado un gran cuchillote y se partió el brazo. Y dice, es que eso nadie lo hace. Y es igual cuando nosotros vemos a nuestras esposas y las esposas nos ven a nosotros como un solo cuerpo, hermanos, nosotros no podemos dañarnos. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestras esposas como somos ahora uno, según el Señor, nunca vamos a hacerles ningún daño. Esto lo venimos a aprender en la palabra del Señor. Esto nos lo enseña la Biblia, de que nosotros tenemos que cuidar a nuestras esposas, tenemos que amarlas, tenemos que ponerlas en primer lugar.
Y sabe una cosa, hermanos, la armonía se pierde tan fácil como así. Muchas veces con un gesto, muchas veces con una palabra. El amor verdadero busca el bien del otro. Fíjense, mis hermanos, de que aquí podemos aprender tanto del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por el amor de Él sufrió por nosotros, por nuestro bien. Porque si Él no hubiera pasado por todo eso, hermanos, nuestra salvación ahora pues no sería posible. Y es en ese sacrificio mutuo donde se construye una base sólida de armonía en el hogar. Fíjese de que si usted quiere un ejemplo, en Génesis 24, yo le doy únicamente el capítulo por si usted lo quiere leer en su casa, pero es para traer en ese tema pues a Isaac y a Rebeca. Aquí en Génesis 24 nos muestra cómo Dios une a dos personas y bendice esa unión. De hecho, pues Isaac es uno de los patriarcas, ¿verdad? Entonces, hermanos, el amor no es un sentimiento, sino una decisión, fíjese bien, diaria, hermanos y hermanas. El amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de servir y sacrificar mi bienestar por mi esposa y la esposa de igual manera por el esposo. Pero esto es diario, hermano. Diario. Nosotros nos tenemos que levantar después de ponernos en las manos del Señor en oración, hacer nuestra oración y todo, pensar, ¿qué puedo hacer hoy para hacer feliz a mi esposa? Y la esposa igual. Hermano, cuando nosotros comenzamos a tener esa clase de vida, yo les aseguro de que su hogar, si en este momento la palabra armonía a usted le suena como lejana, hermanos, yo les aseguro que la armonía va a venir a su casa. Porque tenemos que tener esa decisión diaria de servir y sacrificarnos por el bienestar de nuestra pareja. Pero también tenemos que tener humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son virtudes que nos ayudan a mantener armonía en el hogar. Fíjese, humildad y mansedumbre. En Efesios 4:2, ahí el apóstol Pablo nos anima a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ahora, es seguro, hermanos, de que van a haber pues desacuerdos en el hogar, pero es aquí donde nosotros tenemos que ser humildes y mansos para que esa armonía pues no se volatilice, sino que llegar a acuerdos. Pero si no somos humildes para reconocer nuestros errores, nuestros defectos, hermanos, pues hay un problema grave y grande. Dije al principio que para vivir en armonía se requiere ¿qué? Esfuerzo, dedicación y compromiso mutuo. Y eso tiene que formar parte de nuestra vida. Siempre. Hermanos, todo esto, miren, por ejemplo, si usted es una persona que, pues, el carácter, usted se enciende rápido,
acordémonos de que tenemos que trabajar en el dominio propio. Y es un esfuerzo también, porque estamos luchando contra nosotros mismos. Nosotros ya no podemos hacer como antes éramos. Ahora nosotros tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber una dedicación para vernos cada día tal y como somos y poder corregir esas cosas. Y de igual forma, nosotros tenemos que estar comprometidos para lograr esa armonía de ambos lados, tanto el esposo como la esposa, porque no todos los hogares son iguales. Hay hogares donde pues es el esposo, ¿verdad? El que rápido revienta y en otros pues es la esposa. Pero en los dos casos, todos tenemos que llegar al nivel de poder controlar esas emociones negativas que nos están dañando. La disposición de soportar las debilidades de otros y ser pacientes es esencial para mantener relaciones armoniosas. Yo no sé cómo será usted en su casa. Yo no sé cómo será usted con su esposa o cómo será con su esposo, pero hoy la palabra nos dice, tranquilízate, mira. ¿Sabe que la vez pasada, en una conversación matrimonial, el pastor dijo algo que yo agarré para mí? Y es que él dijo, a veces hay que dar la razón aunque la otra persona no la tenga. Y eso dije, ay, mira, a veces tenemos que darle la razón a la otra persona aunque no la tenga. ¿Por qué? Para mantener la relación. Después la persona tal vez despierta y diga, pues no, yo no tenía la razón. Porque también eso queda, hermanos. Cuando nosotros hacemos algo malo, miren, eso queda en el corazón. Y muchas veces nosotros nos podemos arrepentir porque no hicimos lo correcto. Y eso se lo puedo decir yo de experiencia propia. Un gesto, algo que causó un disgusto y yo no pedí pues las disculpas que se debían en ese momento. Y pasé toda la noche, hermanos, piensa y piensa y piensa y piensa del por qué yo había hecho eso. Del por qué yo había contestado eso. En lugar de decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, no sé por qué, pero nos pasa. Ahora, esto lo digo para que si a usted le ocurre inmediatamente, hermanos, ¿sabes qué? Perdóname, porque nos pasa, hermanos. ¿Sabe que lo más fácil es vivir en discordancia? Eso, ¿quién no? ¿Cuántos hogares no viven así? De hecho, innumerables matrimonios son los que viven en esa situación, porque eso es lo que todo el mundo vive. Y la discordancia es lo contrario a la armonía. Son pocos los matrimonios que uno conoce que dicen, wow, que están equilibrados. Ahí se siente la armonía. Usted llega a una casa y se siente esa armonía. Se siente ese amor. Y usted llega a casas donde en el ambiente es saqueo, pero hierve. ¿Sí o no? Pero es que es eso lo que Dios quiere en nuestros matrimonios, cristianos además. Definitivamente que no, hermano. Dios no quiere eso para nosotros. Todo lo contrario, si la Biblia nos enseña
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos portarnos nosotros con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con todos? Porque incluso, hermanos, la armonía basta en el trabajo. Donde nosotros trabajamos, ¿qué se dice de nosotros? ¿Cómo nos conocen? ¿Es que somos problemáticos? A la primera pareja, fíjese bien, a la primera pareja, o sea, estoy hablando de nuestros padres Adán y Eva, Dios los puso en un lugar donde todo era paz y armonía. Dígame usted si no. En Edén, hermanos, ¿qué más? Ellos andaban libres, yo me imagino que ahí no hubo ni una discordia para nada. Todo estaba bien. Vamos a cortar mangos hoy, pues vamos a cortar mangos. Y hoy guayabas, pues vamos a cortar las guayabas. Todo en acuerdo, todo en acuerdo. No les faltaba absolutamente nada. Pero, ¿qué creen? Ellos escogieron con aquel pecado ser trasladados a un mundo donde, pues, vivir en armonía cuesta, hermano. Ellos eran automáticos, ellos estaban en un lugar donde todo, el Señor pues los puso ahí, pero cuando ellos conocieron el pecado fue cuando vino a desaparecer la armonía. Y vemos que como sus hijos, pues el mayor mata al menor. En el Edén, la armonía era parte de ese lugar. ¿Puede usted imaginar un lugar donde todo es paz? Sin temor, ningún temor, sin celos, sin desacuerdos, sin angustias ni dolor. Y fíjese que, ¿cómo es esto, hermanos? Porque si somos realistas, a nosotros nos mandan, al esposo y a la esposa, a una isla en medio del mar, solitos, tal vez con una palmera en medio, ¿verdad? ¿Y qué cree? No va a haber armonía. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón. Y es ahí donde nosotros debemos de trabajar. Es este corazón que nos hace vivir en desacuerdos, donde nosotros nos empecinamos a que, bueno, yo soy el que tengo la razón, tú no. Así es el mundo en que vivimos después de la caída del hombre. Pero el Señor, hermanos, en su infinita misericordia, nos dice a través de su palabra cómo podemos mantener la armonía en nuestros hogares si hacemos lo que Él nos dice. Sencillo, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes, hermanos, mire, en nuestro hogar va a haber armonía. ¿Sabe que la armonía viene a través del viento? Y con el viento también se va. Usted dirá, uy, hermano, ¿y ese de dónde lo sacó? Es que les estoy hablando de la comunicación. Un cantante o cualquiera que hace, como ahorita yo que estoy exponiendo ese tema, yo necesito de aire para que mi voz salga. Entonces, por eso les digo que la armonía viene también a través del viento y con el viento también se va. ¿A qué me refiero? De que según lo que yo hable, de la forma que yo hable, si mi comunicación es sabia, pues va a haber paz en mi hogar. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y a mí me llama la atención de que aquí pues el primero que sale es el hombre, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Cuando alguien nos quiere hablar, hermanos varones, si nuestra esposa nos quiere hablar, pongamos toda nuestra atención. ¿Qué es lo que ella nos quiere decir? Tenemos que ponerle atención, no estar, ¿sí? ¿Qué me dices? Ah, sí, sí. ¿No es la moda ahora? De que esto, hermanos, nos ha quitado tanto en nuestras vidas, que ya se convirtió, pues, mire, si nosotros oráramos, como decía el hermano, vale, ahora, si tuviéramos esa necesidad de orar como la necesidad de los celulares, otra cosa sería. Yo pienso que por eso los predicadores de 1600, 700, 1800 eran hombres, hermanos, que con una sabiduría grande, pero no habían celulares. Porque verdaderamente, hermanos, esto entorpece. Salieron las calculadoras ahora, ponga a alguien a hacer algo de matemáticas ahí. No, la calculadora y ya todo sale ahí, ¿verdad? Pero cuando alguien nos hable, hermanos, debemos de oír atentamente. Debemos poner toda nuestra atención a qué es lo que nos está diciendo aquella persona. ¿Cómo escucha usted a su cónyuge? ¿Es que le da el tiempo de expresarse? ¿Es que cuando habla, pues toda su atención está ahí? Cuando le dicen algo a usted que no le gusta, reacciona inmediatamente y va en contraataque. Por eso dice Santiago, tardo para hablar. Tenemos que escuchar. Es que mira, le puede decir la esposa, fíjate que a mí ya no me gusta de que me estés dejando la ropa tirada, la ropa sucia ahí tirada fuera del cesto, échala en el cesto. Y ahí es donde, y aquí, y a ti que te quita tirarlo en el cesto. No, tenemos que escuchar, tenemos que ser tardos para hablar, para no decir cualquier cosa, como les decía. Muchas veces cuando nosotros estamos en una inconsciencia, porque hermanos, cuando nosotros hacemos cosas así, es porque no estamos inconscientes ahí. Estamos reaccionando únicamente. No estamos pensando ni lo que estamos haciendo ni lo que vamos a decir, sino que se nos puede salir cualquier palabra y podemos hacer cualquier gesto. Cuando Santiago dice tardo para hablar, lo que nos manda es a meditar en lo que vamos a decir para no herir a la otra persona. Nosotros tenemos que cuidar el corazón a la otra persona. ¿Es que lo hacemos? ¿O es que cuando nos encendemos, y eso ocurre, hermanos? ¿Sabe que en un momento de ira hay personas que han matado, hay personas que han hecho cosas horribles en un momento de ira? Por eso nosotros tenemos que practicar el dominio propio. Y como les decía, tenemos que cuidar el corazón de nuestra pareja, de nuestra esposa, del esposo. Y hacer de aquello algo que pues va a ayudar a mantener esa armonía en el hogar. Perdemos el control o dominio propio con facilidad. Por eso dice al final, tardos para irarnos. Tenemos que tomar las cosas con más tranquilidad, hermanos. Y más cuando nosotros tenemos carácter pues fuerte, ¿verdad? Que ya cuando comenzamos a subir la voz, pues la otra persona tiene que salir huyendo. Porque antes, ¿verdad? De que no tiene que ser así, hermano. Le hablaron golpeado y usted pues
se le salió el apellido, como dicen. Miren lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Cuando aquella persona viene y mira que por qué hiciste, tranquilízate, amor, mira, ven, hablemos, tranquilos. Aquí nadie está eh, peleando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puedo hacer yo? Hermanos, ya no, ahí se terminó todo. Pero si nos comenzamos a subir cada quien de nivel en lo que estamos diciendo, pues seguramente que esa noche se va a poner el sol y ese enojo va a estar ahí. Y hay personas que pueden durar así 2 días, 3 días, 4 días, una semana, hasta que él no venga a pedirme perdón, yo no le hablo y el otro igual. No, hermano, nosotros no podemos ser así. La comunicación, hermanos, es clave para tener armonía en el hogar. Escuchar antes de hablar y evitar reacciones impulsivas son principios que protegen el ambiente del hogar. Y nosotros tenemos que cuidar ese ambiente en el hogar. Acordémonos de que muchas veces, pues, son matrimonios sin hijos, pero ya cuando hay hijos es peor, hermanos. Porque también los hijos, los niños se van a dar cuenta de cómo el papá trata a la mamá, de cómo la mamá le responde al papá. Y eso es un mal ejemplo que se le está dando a los niños. Cuando hayan desacuerdos, ¿saben qué? Pues ven, vamos a hablar aquí tú solito, pero tranquilito. Que no se den cuenta los muchachos. Vamos a ponernos de acuerdo, no hay ningún problema. Para todo hay solución, menos para la muerte. Es un dicho por ahí, ¿verdad? Un ejemplo de hablar y actuar con sabiduría lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, y aquí estamos hablando de Abigail, ¿se recuerda? La esposa de Nabal. Cuando David iba, enfurecido porque aquel hombre le dijo, no, ¿y cómo yo te voy a dar a ti lo que a mí me ha costado? Y David se enfureció y agarró hombres y dijo, ok, ahorita vamos a saldar cuentas con esto. Y la esposa fue sabia. Ella utilizó la comunicación prudente y pacificadora. Y eso es algo que nosotros tenemos que utilizar también. Cuando hay un momento de exasperación, nosotros tenemos que utilizar la comunicación prudente y pacificadora. Y así aquella mujer evitó una tragedia y fue recompensada por Dios. Las palabras, hermanos, tienen el poder para edificar y también para destruir. La comunicación sabia y prudente, pues preserva la paz en el hogar. Y de esto, hermanos, nosotros esto lo tenemos que poner en práctica. Si en su hogar no hay armonía, esas son cosas que nosotros debemos de poner en práctica, porque ¿quién no desea vivir una vida en paz, en armonía? Pues todos hermanos, seamos sabios y escojamos la prudencia para tener paz en nuestros hogares y la armonía. Otro problema que puede haber del por qué no hay armonía en nuestros hogares es por rencores guardados en su corazón. Cosas pasadas que siguen latentes en esos corazones como que si hace 5 minutos que pasaron. Y ahí están como espinas.
Y aquí es donde nosotros tenemos que ser perdonadores, porque ¿sabe una cosa? La falta de perdón hace que no haya armonía en la vida de los casados. Y eso es en todos los niveles, ya sea que usted tenga un mes, 6 meses, un año, 2 años, qué sé yo. Pero si hay cosas en nuestro corazón que no hemos perdonado, yo les aseguro, mis hermanos, que ustedes van a vivir por muchos años con esa raíz de amargura ahí. La Biblia nos enseña que el perdón, hermanos, es crucial para restaurar y mantener la armonía cuando hay conflictos. ¿Quién no tiene? ¿Quién no ha tenido? Pero nosotros debemos otorgar perdón. Y también tenemos que tener la humildad para pedir perdón, hermano. Porque muchos queremos perdonar o queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. En Mateo 8, 21 y 22, el Señor nos instruye a perdonar 70 veces 7, dice. 70 veces 7, subrayando la importancia de la reconciliación y el perdón en nuestras relaciones. Toda persona que no puede perdonar, quiero decirle en esta noche que su corazón está lleno de orgullo. Un corazón orgulloso, hermanos, no puede perdonar. No puede perdonar porque está herido. Su ego está herido. Y ese orgullo no le permite doblegarse para conceder el perdón. Porque piensa que eso es debilidad. Pero la palabra de Dios nos dice que no, que nosotros debemos de perdonar, así como el Señor nos perdonó, nosotros también. Todos aquellos errores, aquellos pecados que teníamos, que Él nos perdonó, pues asimismo nosotros debemos de perdonar a los demás. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así le dice Pablo a los de Éfeso. Así que el perdón es esencial para mantener la armonía en el hogar. No hay relación perfecta, pero el perdón constante y sincero sana heridas y evita que las ofensas se conviertan en rencor. Por eso es de que nosotros tenemos que actuar de inmediato. No tenemos que dejar pasar tiempo. Y esto es dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, mismo en la congregación. Hermanos, aquí nosotros, si nos damos cuenta, pues aquí también tiene que reinar la armonía entre hermanos. El amor fraterno tiene que estar aquí en nosotros. No tenemos por qué, pues, estar haciendo cosas que puedan minar la armonía que debe existir entre hermanos en este lugar. Es más, nosotros estamos llamados a ayudar a aquellos que pues estén pasando por una situación, en lugar de criticar, en lugar de murmurar. Nosotros tenemos que pues ayudar a sus hermanos. Y como les decía, no hay relación perfecta, hermano. Nosotros tenemos que, esta práctica tiene que ser cotidiana, tiene que ser de todos los días. ¿Sabe que un ejemplo de perdón lo encuentra en Génesis 45, que es la historia de José con sus hermanos? Lo que le hicieron a José, imagínense, lo agarraron, lo metieron en una cisterna, lo vendieron, pasó por prisiones, por sufrimientos, pero él al final perdonó.
a sus hermanos. Fue traicionado por su familia, pero José eligió perdonar y restaurar la relación. Y eso lo llevó a la reconciliación y a restauración con su familia. Un matrimonio sin perdón está destinado, mis hermanos, a sufrir rupturas. Y eso es triste. El perdón, mis hermanos, libera al corazón y permite que el amor fluya nuevamente. Y eso es maravilloso. Porque muchas veces, pues, la persona dice, es que usted no sabe lo que me hizo. Sí, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él nos dice de perdonar. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios? O aquellos que nos van a decir, no, pero si, mira, te están agarrando. La unidad espiritual como también es una base sólida para la armonía en el hogar. Y aquí estamos hablando de la unidad en Cristo. La armonía, hermanos, proviene de la unidad que tenemos en Cristo. Los creyentes estamos llamados a vivir en comunión unos con otros, en el amor de Dios. Esto se expresa en el pasaje de Efesios 4:3, donde dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la unidad espiritual es vista como la base de la armonía entre los creyentes, pero también en el hogar. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hermanos, la armonía en el matrimonio depende también de la unión espiritual. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y es muy aconsejable, hermanos, de que nosotros pues tengamos devocionales, compartamos pues estudios. A mí me gusta cuando a veces llego a la casa y me dice mi esposa, mira, fíjate que hoy escuché esto y esto y esto y esto, porque a ella le gusta escuchar muchos audiolibros cristianos. Y a mí eso me llena. Y yo sé de que cuando ella está solita, pues a ella le gusta escuchar eso. Y me comparte eso. Entonces, la unión espiritual es muy importante en los cónyuges. ¿Qué estamos haciendo juntos? Cuando Dios es el centro del matrimonio, hermanos, eso nos trae paz y nos trae unidad en nuestra relación. Y es bien difícil de que, bueno, nosotros comenzamos a pelear por eso. No, no pueden haber desacuerdos. Es más, eso nos une más todavía. ¿Sabe que en la Biblia nos habla de una pareja de esposos que hasta el día de hoy, pues usted los puede encontrar en Hechos 18? Me estoy refiriendo a Aquila y Priscila. ¿Sabe que ellos trabajaron juntos como matrimonio sirviendo al Señor? Su unidad espiritual no solo fortaleció su relación, sino que también los hizo instrumentos poderosos en la obra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para que el Señor nos utilice como instrumentos para su obra? Porque todos, hermanos, nosotros nos maravillamos en escuchar, bueno, aquí está Aquila y Priscila, pero sí. Y en la carta de despedida de Romanos, el apóstol Pablo comienza a mencionar a mucha gente ahí. Lo vimos en los estudios aquí del domingo.
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Para la obra del Señor. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo? Porque, hermanos, esto no es únicamente para aquella gente que pues fue perseguida y anduvieron escondiéndose y en las catacumbas. Hermanos, eso es para nosotros también. Un matrimonio unido en Cristo, hermanos, es fuerte y resistente a tormentas. Cualquier tormenta que venga, hermanos, mire, si nosotros estamos unidos en Cristo, mire, nosotros vamos a ser fuertes. Porque ahí está el tercer cordón con nosotros, el tercer doblez. Y por último, la armonía se experimenta a través de, pues, la paz que podemos tener nosotros en nuestro corazón. La paz es un fruto del Espíritu Santo que promueve la armonía. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Asimismo, en nuestro hogar, nosotros tenemos que vivir en paz. Esta paz no es solo una ausencia de conflictos, sino un esfuerzo activo para vivir en armonía y resolver diferencias con respeto y comprensión. Fíjese bien, con respeto y comprensión. Yo no sé cuántos años tenga usted de matrimonio, pero con mi esposa a veces nos hablamos con las miradas, con los ojos. Y créanme de que yo a ella la respeto mucho y trato de comprenderla lo más que puedo. Y ella también a mí, yo sé. Ese es un trabajo mutuo, hermanos. Mutuo. Un matrimonio que camine donde solo una persona está trabajando, les va a costar más trabajo. Porque no están caminando equilibradamente. Por eso el tema, ¿cómo mantener la armonía en el hogar? Termino con esto, mantener la armonía en el hogar requiere amor sacrificial, ¿se recuerdan? Comunicación sabia, perdón constante y unidad espiritual. Llévese estas 4 cosas hoy. Amor sacrificial, nosotros tenemos que hacer todo porque la otra persona sea feliz. No queramos que ella nos haga feliz, no. Yo voy a tratar de hacer feliz a mi esposa y ella a su vez igual. Comunicación sabia. Sepamos oír. No hablemos rápido. Que nuestra cólera no aflore con rapidez. Perdón constante. Tenemos que perdonar. Tenemos que pedir perdón. Y por último, la unidad espiritual. Todo aquello que tenga que ver con nuestra vida espiritual, compartámosla. Oración, estudios, qué sé yo, devocionales, qué sé yo. Usted sabrá cómo lleva su vida espiritual. Pero esto, hermanos, va a contribuir a que en su hogar haya armonía. Y cuando la gente llegue a su hogar, va a respirar esa armonía, esa paz. Y déjeme decirle de que esa gente va a querer de eso que usted tiene. A medida que cada cónyuge sigue estos principios, hermanos, el hogar se convierte en un refugio, en un oasis de paz y bendición. Garantizado, hermano. Garantizado. Porque no lo estoy diciendo yo. Es el Señor. Cómo mantener la armonía en el hogar. Amor sacrificial. Comunicación sabia. Perdón constante. Unidad espiritual. Ahora, termino con esta ilustración.
Imagínense a un esposo y a una esposa como dos violines en una orquesta. ¿Ok? Si cada uno toca su propia melodía sin estar en sintonía con el director, el resultado va a ser un ruido pero feo. Eso es lo contrario de la armonía. Pero si ambos siguen las instrucciones del director, pues cada nota va a ser parte de una melodía hermosa y armoniosa. En el matrimonio, mis hermanos, Dios es nuestro director. Cuando ambos cónyuges se alinean con Él, el resultado, hermanos, es una vida llena de armonía y de paz. Y eso es lo que todos aspiramos, hermanos. Cuando nosotros nos casamos, nadie se casa con la idea de estar en pugna con la otra persona y que dime y que te diré. No, no es así. O por lo menos yo pensaba que no iba a ser así. Pero uno se tuerce. Peor cuando uno no conoce la palabra del Señor. Pero ahora que la conozco y ahora que el Señor me habla, digo, bueno, este es el camino. Esa es la forma. Esos son los principios que debo seguir para tener un hogar armonioso, lleno de paz. ¿Quién no quiere eso, hermano? Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría y el amor necesario para construir hogares llenos de su paz y su presencia. Acordémonos, hermanos, de que es bien importante de que el Señor, pues, la presencia del Señor en nuestros hogares. Nadie puede decir que no se puede. Nadie. Porque la palabra de Dios dice lo contrario. El apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo porque es Él quien nos fortalece. ¿Quién dice amén? Así es, mis hermanos. Así de que a luchar por esa armonía, a luchar por esa paz, no dejemos que pues el enemigo llegue y nos robe esa paz, que se lleve esa armonía. Al contrario, busquemos el perdón, perdonemos, sepamos hablar. Y haciendo estos principios, hermanos, vamos a ganar mucho terreno para vivir una vida en paz y armonía. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque esta noche has hablado en nuestros corazones. En lo personal, Padre Santo, tú sabes cómo soy yo en mi interior. Tú conoces nuestro hogar y tú conoces, Señor Dios, los otros matrimonios, Señor Dios, que en esta noche pues se han dado cita en este lugar. Y aquellos, Señor Dios, que nos estén siguiendo por las redes sociales. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que lo que tú quieres es de que nosotros vivamos en armonía. Así como nosotros vivimos en armonía en este lugar con los hermanos en la fe, así mismo, Señor Dios, tiene que ser nuestros hogares. Porque la armonía comienza en nuestro hogar. Y después, cuando venimos a este lugar, podemos practicar con nuestros hermanos también. Y por eso es tan importante, y ahora lo sabemos, Señor Dios, por eso es tan importante congregarnos los hermanos juntos, Señor. Yo te pido, Señor Dios, que bendigas a cada matrimonio. Yo te pido, Dios, que seas tú obrando en cada corazón. Yo te pido, Señor Dios, de que seas tú, Padre Santo, poniendo en cada hogar una armonía
donde se pueda, Señor Dios, palpar, donde los desacuerdos, Señor Dios, se conviertan en acuerdos, donde aquellas palabras, Padre Santo, que pueden ser como espadas, Señor Dios, que hieran a nuestro ser amado, Padre Santísimo, que esas palabras ya no existan, Padre Santo. Te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.